Señores, muy buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Vamos a esperar un momentito, por favor, que te integren sus compañeros, por favor. Veintiséis, siete.
A ver, señores, muy buenas tardes. Por favor, enciendan sus videos, sus cámaras. Vamos a empezar a tomar lista para empezar la clase, ¿ya? Por favor. A ver. Cámaras encendidas. A ver, Máximo Acosta. Presente, doctor, buenas tardes. Hola, hijo, buenas tardes, Máximo. Alessandra del Pilar. Presente, doctor. Buenas tardes. No te veo, Alessandra. Por favor, las luces. Ya, Alessandra. Ya, doctor, gracias. Ya, hija. Banya. Sheila. ¿Cómo? Doctor, ¿Vania dijo? Doctor, buenas Banya, tardes. Barrocal. Banya y Sheila. Banya Garruch. y Sheila, Tatiana. ¿Estamos? Sí, presente, doctor. Ya, hija. Muy bien. Davis. Davis. Rivet. Jessica. Presente, doctor, buenas tardes. ¿Dónde está Jessica? Ya, hija, muy bien. Jessica. Uber. Yair. Yair. Efraín. Yuri. Presente, doctor. Ya, No, muy bien. Ya, buenas Yuri. tardes. Hola, hijo. Buenas tardes. Shirley. Doctor presente, buenas tardes. ¿Dónde Sí, me estás? No te veo, Shirley. Shirley. Pero parece que les van a tomar fotos y ¡pum! ¡Pim! Prenden y apagan, parece. Y para el novio sí se le quedan todo el día, están ahí. ¿No? Karen. Ya, hija. Buenas tardes. Doctor, presente. A ver, Karen. Ya es aprendido ¿Me ve? Sí. ¿Me logra ver? Karen Cruz, ¿verdad? Sí, Karen Cruz. Ya, hija, gracias. Karen Cueto. Karen Cueto. Lisbeth. Buenas noches, doctor, presente. Hola, hija. ¿Cómo estás, Lisbeth? Carlos. Carlos Falcón. Raúl. Doctor, presente. Doctor Buenas Carlos noches. Falcón. Doctor Carlos Falcón. Ya, Carlos. Ya, ok. Doctor, está presente, yendo en la Raúl. moto, doctor, no le escucho bien. Me dijo. Ya, Carlos. Ya estás. Ya, Ya, listo. doctor, no. Listo. Listo. Doctor, presente. Ya, listo. Raúl. Doctor, presente. Ya, hijo. José. José. Edwin. José. Juan Carlos. María Alejandra. Carla. Doctor, buenos días, ¿me ve? Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya, Para que vea que lo saludo todo el tiempo. ya María Alejandra, correcto. A ver. Carla, Natalie. Aldo. Buenas Wendy. tardes, profesor. Hola Aldo, ¿cómo estás, hijo? Buenas tardes. Wendy. Doctor, Wendy, presente. Hola, hija, buenas tardes. Buenas tardes. Wendy. Ya, muy bien. Ciro. Ciro. Buenas tardes, doctor. Presente. Muy bien, Ciro. Ya me vio. Carlos.
Doctor, presente. Hola, hijo. Buenas tardes. Sí, perfecto. Alex, Doctor, presente. ya, muy bien. Presente, doctor. Viviana, Presente, doctor. Buenas noches. hola, hija. Buenas noches. Fabio, Presente, doctor. Buenas noches. hola, hijo. Buenas noches. Buenas noches. Juana, Presente, doctor. Buenas noches. ¿dónde estás, hija? Aquí estoy. Ya, muy bien. Denis, Presente, doctor. Buenas noches. hola, hijo. Buenas noches. No te veo. Está prendida mi cámara, doctor. Ya, ahora sí. Rogelio, Doctor, buenas noches. hola, hijo. Buenas noches. Rolando, Presente, doctor. Buenas noches. hola, Rolando. Buenas noches. Víctor Hernández, Doctor, presente. Buenas noches. hola, Víctor. ¿Cómo estás? Buenas noches. Doctor, gracias, muy amable. Miguel Morales, Miguel, Jaime, Doctor, buenas noches. Presente. Jaime, Sí, doctor. Buenas noches. hola, Jaime. Buenas noches, hijo. Carlos, Presente, doctor. Buenas noches. hola, Carlos. Morelia, Doctor, buenas noches, presente. ¿dónde estás, Morelia? Sí, está bueno, ¿no? Orefere presente, doctor. Rudy, Presente, doctor. ya. Yorli, Yorli, Doctor, presente. Presente, buenas tardes. hola, hija, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Falcao Ormeño, Ormeño Gutiérrez. Ah, Claudia del Pilar, sí. Sí. Ya, Presente. no te veo. Claudia, Ahora, doctor. sí, ahora sí, hija. Muy bien. Eric, Eric, Yadira, Buenas noches, doctor. Presente. ya, Yadira, muy bien, hija. Gracias. María Fernanda, Buenas noches, presente. María Fernanda. Ya, hija, buenas noches. Catherine, Sí. Catherine, Catherine, Teobaldo, Omar, Presente, doctor Quipe Torres, Teobaldo. a ver, Teobaldo. Ya, hijo, buenas noches. Buenas noches. Omar, Kiara, Fran, Sandra, Doctor, presente. Buenas noches. a ver, hija. Ya, Sandra, muy bien, hija. Ya, muy bien. Jesús, Giancarlo, Doctor, Sánchez mucho está teniendo problemas con su internet. En el chat ha puesto presente. ya, hijo, gracias. Rita del Pilar, Buenas noches, doctor, presente. Rita del Pilar, ¿verdad? Sí. Fiorella, Olenka, Presente, doctor, buenas noches. Olenka, Sí, doctor. ya, hija, Olenka. A ver, Olenka. Ya. Shirley, Presente, doctor. Buenas tardes. ya, hija, muy bien. Edison, Presente, doctor. hola Edison, ¿cómo estás? Buenas noches. Harold, noches. Harold, Presente, doctor. Buenas noches. no te veo, hijo.
Catherine. Catherine. Paola Rubí. Paola Rubí. Moisés. A ver. Paola Rubí. Moisés. Fiorella. Jesús. Irma. Fran. Kiara. Omar. Catherine. Eric. Miguel. David. River. Presente, doctor Cabero. Uber. Jair. Doctor, Sí, buenas doctor. tardes. Cueto Taipe. Efraín. Karen. Sí, doctor. Buenas noches. Jair. Edwin. Juan Carlos. Presente, doctor. García Rivas, Juan Carlos. Buenas noches. Carla. ¿Alguien que no haya llamado? ¿Alguien que no haya llamado a la lista? Doctor. Buenas noches. Quispe. Omar Quispe. Sí, buenas noches. Quispe Omar. ¿Ya? ¿Alguien más? Doctor, muy buenas noches. Disculpe la pertinencia. Recién me pude haber conectado, motivo por el cual mi internet está un poco defectuoso. Mi apellido es Peceros Ramos. Jairi. Gracias. Catherine. Kiara Fran. Irma. Jesús. Fiorella. Catherine. Rubí. Doctor, buenas noches. No te veo, hija. Ay, un momento. ¿Me ve? Ya. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Moisés. Paola. Catherine. Davis. Rivet. Efraín. Edwin. Carla. Bueno, ya. Listo. Si han dicho presente, van a estar presentes también cuando los llame para cualquier comentario. Ya les he dicho, si ustedes no me contestan, definitivamente les pongo falta. Doctor, disculpe. ¿Sí? Alumno Sánchez Mucha, no sé si me logró escuchar. Mi internet está fallando. Sí, ya estás ya con asistencia. Juan Carlos, ya estás con asistencia. Buenas noches. Ya, bueno, vamos a comenzar a desarrollar el tema, ¿ya? Esta vez vamos a desarrollar el tema que es la prohibición de la guerra y la institucionalización del ius ambellium, ¿ok? A ver, vamos a ver. Compartimos. A ver, pueden visualizar, ¿verdad, muchachos? Aplicación del uso de la fuerza.
A ver, ahora sí, sino que había cometido un error en lo que era el título de la clase. ¿Y ahora sí? ¿Podemos visualizar? ¿Lo Sí, copia? doctor, sí. Ya. A ver. La prohibición de la guerra y la institucionalización del jus ad bellum. ¿Alguien me puede decir qué se trata esto? La prohibición de la guerra y la institucionalización del jus ad bellum. ¿Alguien puede tener un concepto de lo que vamos a tratar? ¿Qué es el jus ad bellum y el jus in bello? A ver, comencemos. Ya, el jus ad bellum y el jus in bello. Dice, la regulación del uso de la fuerza tradicionalmente se ha compuesto de dos ramas, el jus ad bellum y el jus in bello. Es posible definir el jus ad bellum como aquella área del derecho internacional, ¿no?, que ha pretendido pues prohibir el uso de la fuerza entre estados, ¿ya?, estableciendo pues parámetros que determinen en qué condiciones estos pueden recurrir a la fuerza en sus relaciones internacionales. Eso sería lo que es el jus ad bellum. Y el jus in bello, o derecho internacional humanitario, en tanto, limita, ¿no?, la manera en que los estados emplean la fuerza armada dentro de un conflicto bélico. ¿Mediante qué? Mediante la regulación de las armas, métodos y comportamiento de las partes, ¿no?, beligerantes y sus fuerzas armadas, protegiendo y asistiendo a civiles y no combatientes. ¿Ya? Son dos ramas opuestas, ¿no?, que hemos dicho, que es el jus ad bellum y el jus in bello, ¿no? ¿Ustedes cuáles creen que sería la correcta, o cuál es la opinión de ustedes que sería la más adecuada en este caso? ¿Mm? A ver. Como hemos dicho, el jus ad bellum contemporáneo está constituido pues con una regla general que prohíbe, pues como hemos dicho, el uso de la fuerza entre estados y las excepciones de dicha prohibición, acompañadas ¿qué? Con requisitos y condiciones, ¿no?, para invocarlas pues lícitamente, ¿no? Lo anterior pues permite afirmar que en realidad nos encontramos frente al jus contra el bellum, ¿no? El jus contra el bellum, en lugar del jus ad bellum. Así, mientras el jus ad bellum regula, ¿no?, el cuándo puede recurrirse a la fuerza armada por parte de los estados, estableciendo normas generales, ¿no?, condiciones y excepciones para estos efectos, el jus ad bellum regula el cómo un ente beligerante debe hacer uso de la fuerza una vez que se ha iniciado un conflicto bélico, ¿no? Otra forma de explicar esta distinción es describir el jus ad bellum como el derecho a la guerra, y el jus in bello es como el derecho en la guerra, ¿no? Derecho a la guerra, y el otro es derecho en la guerra, ya en el combate, ¿no? Eso está claro, ¿ok? La distinción entre estas dos ramas pues resulta fundamental, ¿no?, cuando las acciones armadas u hostilidades, ¿no?, se inician, ¿no? Las normas de jus ad bellum, como hemos dicho, rigen, pero lo hacen con igual fuerza respecto a otras, a todas las partes, ¿no?, involucradas en el conflicto armado, independientemente pues de quién haya vulnerado las normas del jus ad bellum, ¿no?, o el jus in bello, contra bellum, ¿no?, como hemos indicado. Es decir, no es relevante pues quién es el agresor o el agredido en este caso, ¿ya?, para estos efectos. Así, un estado pues que cumple con las normas del jus ad bellum peude, ¿no?, al tiempo de cumplir pues con el jus ad bellum, o al contrario del censu, que es un estado agresor, podría no incurrir en violaciones, ¿no?, del jus ad bellum. De otra forma, pues ambos conjuntos normativos operan paralela y separadamente, ¿no? Yo sé que esto nos confunde un poquito, ¿no? Pero como te digo, tenemos que tener claro que uno es la guerra y otro es dentro de la guerra, ¿no?
El derecho a la guerra, acuérdense, y el otro viene a ser el jus bello, es derecho en la guerra. O sea, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Que pueden operar paralelamente o separadamente, como lo hemos indicado, ¿verdad? Lo cierto es que esta estricta separación entre ambos regímenes es necesaria, ¿no? Debido a que su combinación debilitaría, pues, sistemáticamente la aplicación del derecho internacional humanitario. Si no se hiciera, pues, esta distinción, todo Estado, pues, adjudicaría, ¿no?, a su adversario el cargo de ser el agresor con el fin de exonerarse, pues, de las obligaciones que emanan del derecho internacional humanitario, ¿no?, para con su contendiente, ¿no? Por otro lado, y sumado a la pérdida de la importancia del principio de la reciprocidad en cuanto a la protección, pues, de la persona, ¿no?, que se refiere, también, pues, resultaría improbable en la práctica que un Estado respete, pues, las normas del derecho internacional humanitario respecto a su cobeligerante, ¿no? Sabiendo que este último, pues, no lo hará porque lo considera agresor, ¿no? ¿Verdad? Sin perjuicio, pues, de esta separación, ambos regímenes comparten un rango en común, ¿no? Que es que limitan legalmente la violencia empleada en el marco, pues, de conflictos armados. ¿Ya? En el marco de conflictos armados. ¿Ya? Historia del Jus and Bellium hasta 1914, ¿no? Aquí podemos indicar la antigüedad y la guerra justa, ¿no?, como le llamaban, ¿no? Las guerras, pues, ya sean descritas como una contienda armada entre naciones o primitivamente, pues, entre tribus o clanes, como les llamaban, ¿no? Han acompañado, pues, al hombre desde siempre, incluso, pues, desde que la historia comenzó a registrar las actividades de los seres humanos organizados. Este fenómeno, pues, persistente, ha estado entre los principales tópicos abordados, ¿ya? En la historia de la humanidad, pues, no más de 250 años han sido eternamente pacíficos, y cerca de 14.000 guerras, pues, se han peleado en los últimos 5.000 años, imagínense, ¿no? Durante la antigüedad, pues, hubo un predominio de los intereses particulares y el expansionismo, ¿no?, el crecer como naciones, ¿no? O expandirnos, pues, territorialmente, ¿no? Por sobrevalores, pues, como la coexistencia pacífica entre las distintas civilizaciones, ¿no? En la antigua Grecia, pues, el fuerte supremacío, ¿no?, o supremacismo, ¿no?, profesado por los griegos, fomentó, pues, las relaciones agresivas con otras naciones, ¿no? Y en la misma Gelade, ¿no? A pesar de esto, pues, en la literatura griega se manifestó contra las guerras, otorgándole, pues, importancia a la innovación de justas causas, ¿no? No sin antes, pues, demandar las reparaciones de los daños e injurias que las motivaban. El principio, pues, de requerir justas causas para declarar la guerra fue desarrollándose, ¿dónde? En Roma, ¿no? Además, pues, se contempló una existencia formal de declaración de guerra, ¿no? La justa causa, dice, generalmente, decía la relación con el propósito, pues, de reparar o vengar un mal provocado por el rival, ¿no? Un ejemplo de esto es, pues, la injuria dirigida hacia los embajadores romanos en el exterior, en esos tiempos, ¿no? Ofensa, pues, que era considerada particularmente grave en la época, ¿no? Otro casus belli era incurrir en el incumplimiento ¿de qué? De los tratados, ¿no? El interés, pues, manifestado por los romanos en cuanto a justificar los conflictos bélicos que emprendían era fomentado, ¿no?, por la creencia de que el estar justificada la guerra, pues la victoria estaría asegurada, decían ellos, ¿no?, en esos tiempos, ¿no?, de los romanos. Así la guerra, pues, dejó de ser concebida como algo cotidiano, como un mero atributo, ¿no?, natural de las relaciones internacionales, que no requería, pues, mayor explicación, ¿no?, pasando a ser, pues, entendida como un estado patológico, ¿no?, anormal, que necesitaba ser justificado. Esta transición, pues, ocurrida durante la antigüedad, ha sido, pues, calificada como uno de los mayores saltos intelectuales en la historia humana, ¿no? Y permite explicar el origen de las teorías que buscan, pues, distinguir entre las guerras justas e injustas, ¿no? Las que serán, pues, analizadas, ¿no?, a continuación. El auge y el declive de la doctrina de la guerra justa, como les llamaban, ¿no? Durante los 3 primeros siglos, pues, de existencia, el cristianismo, pues, concibió a la guerra como moralmente inaceptable, ¿no? De hecho, pues, prohibía, ¿no?, que sus adherentes enlistarse, pues, en ejércitos.
Son célebres pues las palabras del mártir Maximiliano, ¿no? Que a fines del siglo III, no puedo ser militar, pues soy cristiano, decían ellos, ¿no? Imagínense, no puedo ser militar, no cristiano, ¿no? Esta teología temprana pronto pues mutaría, ¿no? Cuando el cristianismo es declarado la religión oficial del Imperio Romano, con el edicto pues de la Tesalónica, del año 380, ¿no? Así pues, con la cristianización del imperio, se necesitó pues un cambio de paradigma que permitiera pues el uso de la fuerza. Debido a esto, pues, y marcando la transición de una doctrina eminentemente pacifista, teólogos como Tomás de Aquino y más tardíamente Francisco de Victoria o Francisco Suárez, siguieron pues los lineamientos establecidos por Agustín de Hipona, al contemplar una serie de requisitos que deberían cumplir las naciones con el fin después de que las guerras sean consideradas justas, ¿no? Los requisitos que originalmente integraron la doctrina de la guerra justa desde la perspectiva tomista, pues pueden ser resumidos en la siguiente forma. Primero, decían, la guerra debe ser declarada por una autoridad como el soberano. Nadie más lo podía hacer. Segundo, debe tener una justa causa. Y tercero, debe haber una recta intención de promover el bien y no el mal, ¿no? De esta forma, pues, la guerra se legitimó como una herramienta de autotutelas, siempre y cuando, pues, ciertos criterios relativos a la autoridad de quien recurría, pues, a la fuerza, ¿no? Sus objetivos e intención de la guerra fueran cumplidos. La influencia, pues, en este tiempo de la Iglesia Católica en la Europa medieval determina, pues, que la doctrina de la guerra justa sea adoptada por el derecho de la época, sin perjuicio, pues, de que el cristianismo no fue la única religión monoteísta en elaborar esta doctrina. Posteriormente, pues, las teorías de la guerra justa serían adoptadas y desarrolladas por distintos juristas, que de una perspectiva aportada, decían, de la escuela escolástica, sentaron pues las bases de lo que sería pues el derecho internacional moderno y la regulación del uso de la fuerza. ¿Ya? Es el caso, ¿no? El holandés, pues, Hugo Brocio, en el año 1583 y 1645, considerado uno de los padres del derecho internacional, ¿no? Que del intaunarismo moderno, denominado a veces racionalista, reafirmó pues el principio de que no todas las guerras son repugnantes para la ley natural, nos decía, ¿no? Rechazando pues a la vez las guerras religiosas, citando pues a Cicerón, ¿no? Ratificó pues el principio que concibe las guerras como último recurso, ¿no? A estas podía recurrirse únicamente cuando el método de la argumentación, es decir, la vía peculiar del hombre, no puede ser empleado, ¿no? Dejando la vía peculiar de las bestias, o sea, la fuerza como última alternativa, decía, ¿no? Según Brocio, pues la guerra no podía ser considerada, decía, legítima, a menos de que respondiera pues a causas justas. ¿Ya? En ese contexto, pues la legítima defensa previa a un ataque se genere pues bien cuando este último está en progreso, ¿no? O ve la restitución de algo propio, ¿no? O el intento de hacer prevalecer un derecho injustamente negado, o C, castigo, o la respuesta a un agravio, ¿no? Eso se decía según Brocio, la guerra no podía ser considerada legítima a menos que tuviera estos tres requisitos, ¿no? Y que respondiera a las causas justas, nos decía Brocio, ¿no? En cuanto al elemento temporal de la legítima defensa, el jurista holandés, ¿no? Al igual que Gentilini, concibe pues el ejercicio de la legítima defensa de manera previa y antes de que el ataque se genere. Así se podría decir, prevenir que la ofensa pues se concrete, aun cuando la amenaza pues se encuentre a una distancia considerable, nos decía, incluyendo la posibilidad de castigar y vengar la incuria. Esto debido pues a la carencia, ¿no? Un tribunal, como ocurre en las guerras entre particulares, ¿verdad? Respecto pues a la amenaza que se encuentra a una distancia considerable, Brocio aclara que se refiere a una acción que ha comenzado, pero sin embargo no se ha llevado a cabo, decía. Esta confusa aseveración e interpretada afirmando que Brocio consideraría apropiadamente la legítima defensa preventiva
únicamente frente a ataques inminentes, ¿no? Que se están preparando, ¿no? Lo anterior cobra sentido, pues, considerando que Grosio, a diferencia de Gentili, rechaza la utilización de la fuerza contra un príncipe o un Estado, cuyo poder esté aumentando, ¿no? Bajo la premisa, pues, de constituir una potencial amenaza que pudiera traducirse en una agresión en futuro. Lo contrario, pues, le parecería una abominación al principio de equidad. El autor, pues, prefiere depositar la confianza en medidas precautorias, inocentes, o en la protección de la providencia. Sí. A ver. A pesar, pues, de la profusa atención de varios juristas de la teoría de la guerra justa, desde inicios de los siglos XIV, los cuestionamientos a esta doctrina aumentan, reconociéndose, pues, que una guerra podía ser justa para ambos contrincantes si actuaban de buena fe, lo que generó que se le diera mucha más importancia al requisito formal de la declaración de guerra por una autoridad, por sobre la justa causa. A partir, pues, del siglo XVII, con la paz de Westfalia, el surgimiento de los estados o nación y su balance de poder, la teoría de la guerra justa comenzó a ser relegada al ámbito de la moralidad, ¿no? Y la propaganda. Los reyes y soberanos decidían con libertad si recurrían o no, pues, a las armas. La guerra puede ser vista como un derecho irrestricto de los estados y un medio más para solucionar controversias. El derecho, pues, a recurrir a la guerra era el ejercicio de una facultad que emanaba de la soberanía de los estados, en virtud, pues, a la cual nadie podía cuestionar los intereses vitales que invocaban para declararla. ¿Ya? De allí, pues, que von Clausewitz describiera la guerra como un verdadero instrumento político, una mera continuación de la política por otros medios, decía. Esto implicó, pues, a su vez, un reconocimiento de las conquistas territoriales realizadas por el medio de la fuerza en aquellos tiempos. El derecho internacional actual, cuando discute esta teoría, es necesario hacer un distingo entre la doctrina de la guerra justa, o el jus am bellium, y la noción del bellium legal, o guerra legal. Esta distinción, pues, es fundamental dentro del derecho internacional contemporáneo. La aplicación contemporánea de la teoría de la guerra justa, y a sus veces ambiguos parámetros con el objeto de justificar el uso de la fuerza, siempre debe estar sujeta a normas jurídicas que determinan su legalidad. El seguir una dirección contraria, esto es, el no sujetar las normas del jus am bellium al bellium legal, podría, pues, constituir una peligrosa aproximación al derecho internacional existente, de manera previa a los intentos de la comunidad internacional por la prohibición del uso de la fuerza. Precisamente, la teoría del jus am bellium ha acudido a algunos que buscan amparar y defender acciones que podrían vulnerar la Carta de las Naciones Unidas. Muchachos, bueno, hasta aquí nos quedamos. Mañana continuamos con la guerra como último recurso y otros desarrollos. ¿Ya? A ver, alguien que haya... A ver, Davis. Doctor, disculpe, Coragua Prado, presente. A ver, Coragua, Prado, Efraín. ¿Ya? ¿Quién más ha llegado? Ramos Torres. ¿Cómo? Ramos Torres. Ramos Torres Frank. Ramos Torres Frank. ¿Alguien más? Kiara. Carmona Flores. ¿Cómo? Carmona Flores. Hijo, fuerte y claro, por favor. David. David. ¿Quién está? ¿Puedes apagar ese audio, por favor? Davis. Doctor presente, disculpe más bien la tardanza, es que acabo de salir del trabajo recién. Edwin. Ya dijo. Carla. Miguel. Catherine. Fiorella. Catherine. Caterina.
Paola, Moisés, Doctor, buenas noches. Carmona Flores, por favor. ya, muy bien. Ya, muchachos, entonces, el día de mañana nos encontramos para continuar con la clase, ¿ya? Tengan ustedes muy buenas noches y hasta mañana. Doctor, buenas noches. Quería hacer una consulta. Dime, te escucho. Doctor, disculpe, con respecto al trabajo que ha dejado Hasta el día 26. hasta el día de hoy, 26. estoy verificando en donde dice miembros del grupo, pero no estoy considerada en el grupo que siempre he estado, con el cual vengo presentando mis trabajos. A ver, ¿quiénes están en ese grupo? ¿Alguien del grupo está ahí? ¿Quiénes están en tu grupo? Cabrera Doctor, Paco, Carmona Flores, ¿Está alguien Vilcatón. del grupo, por favor? ¿Alguien del grupo? Sí, doctor. Buenas tardes. Creo que no te considera porque tú eres la que vas a subir el trabajo o no estás ahí en el... A ver, solucionen eso internamente, por favor, muchachos. Lo que sucede es que cuando tú te fijas desde tu aula virtual te muestra tus demás compañeros de grupo, pero a ellos les va a salir tu nombre en las otras aulas. Ah, ya Ya, listo. lo pueden solucionar, ¿verdad? Listo. Gracias, doctor. Ya, muy bien, muchachos. Ya nos vemos mañana, ¿ya?